y finalmente los problemas de optimización, que también se le conoce como problemas de máximos y mínimos. Son los tres tipos de aplicaciones que nosotros vamos a estudiar. Entonces empecemos con la primera, el estudio de gráficas. Perdón. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer, ya nosotros en principio sabemos graficar, ¿no? ¿Qué se necesita para graficar? Uno toma un pocotón de puntos, los coloca en el plano y une todos esos puntos con una curva. Lo que pasa es que ese método no siempre es adecuado, sobre todo cuando las curvas son algo extrañas, ¿no? Cuando tienen muchas variaciones. Entonces, en ese caso se requiere como un estudio más detallado de la forma de la gráfica, porque con los puntos uno no tiene idea, uno va poniendo punticos y después tira la gráfica, pero acá lo que nosotros anticipamos es cómo va a ser la forma, de tal manera que la escogencia de los puntos que vamos a utilizar para la gráfica sea más eficiente. Bueno, en la actualidad, digamos, básicamente la graficación la hacen los programas de las graficadoras. Virtualmente uno no tiene que graficar nada a mano, pero sí necesita, por ejemplo, determinar la forma de la gráfica, hasta dónde llega esa forma, etcétera. Y por eso pues se hace este tipo de estudios. Además de que posteriormente en la construcción de modelos, el tener claro lo que está pasando aquí ayuda a entender diferentes modelos matemáticos. Porque claro, uno se pregunta en la actualidad, en mi época, pues esto era muy importante porque nosotros no teníamos graficadoras. Pero actualmente, pues, todo el mundo tiene una graficadora, así que casi que no tiene mucho sentido enseñar a graficar, porque simplemente que tú le metas en GeoGebra, por ejemplo, metes la fórmula de la función y ya te salió la gráfica. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pero entonces nosotros queremos entender desde el punto de vista del cálculo qué cosas nos puede decir la derivada sobre esa gráfica. Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer, más que la graficación como tal, por cuanto, como ya dije, eso, pues ya nadie grafica a mano, ¿no? Para eso están los programas de las graficadoras. Entonces, vamos a mirar, en una gráfica cualquiera uno puede distinguir varias cosas, y esas son las que nosotros vamos a estudiar. Vamos a dibujar algo aquí, una gráfica. Nada más voy a dibujar el eje de las X, pero yo tengo una gráfica de una cierta función que hace cosas como esta, ¿no? Digamos algo así. Entonces, ¿qué observamos en esa gráfica? ¿Qué cosas podemos ver allí? Por ejemplo, aquí notamos que la gráfica va subiendo, ¿verdad? Y su curvatura es algo así, en esta zona. Voy a dibujarla aquí debajo. Su curvatura es algo así. Luego hay como un bache aquí. Debe haber una línea que no es tocada por la gráfica, esa línea amarilla.
entonces aparece otra cosa, ¿no? Aquí fíjense que en este pedacito la gráfica va subiendo, igual que aquí, que va subiendo, pero la forma es diferente. La forma es así. Y luego acá hacia el infinito, pues la agrego en amarillo en la continuación. Ustedes notan que tampoco toca a esta línea, ¿no? Al eje de la C en este caso, pero podría ser una línea diferente. Sí, además de eso hay otros puntos, unos puntos especiales. Y voy a marcar aquí, bueno, este está en rojo, vamos a marcarlo en azul. Por ejemplo, este punto que está en la cima, este punto que está acá este punto. Y hay otro punto que nosotros no notamos, pero que está aquí. Que es el punto donde la curva cambia de forma. Porque si usted se da cuenta aquí, ella viene así y de este lado ella viene así y después sigue así. O sea, hay un punto donde ella cambia de esa forma. Pero todas esas cosas no te las dice el graficador. Esas cosas tienes que descubrirlas utilizando el cálculo diferencial. Pero cada una de esas cosas es la que nosotros vamos a estudiar. Esto tiene que ver con el crecimiento, esto con la curvatura, con lo que nosotros llamamos concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, las asíntotas y los puntos de inflexión, además de los puntos máximos y los puntos mínimos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender a ubicar, aunque no tengamos la gráfica. O sea, a partir de solo la fórmula, nosotros podemos determinar todas estas cosas, dónde es que la función crece, dónde tiene sus máximos, dónde es cóncava hacia abajo, dónde es cóncava hacia arriba, qué asíntotas tiene, sí, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, para allá vamos. Empecemos con crecimiento, que fue lo primero que detectamos, ¿no? Que la función iba creciendo un pedacito después de crecer así. Pero vamos a estudiar el crecimiento. Bien, ¿a qué nos referimos aquí? Vamos a definir dos formas de crecer. La función tiene dos formas de crecer, crecer hacia arriba o crecer hacia abajo. Es decir, crecer o decrecer. Entonces, vamos a dar las definiciones correspondientes y cómo con la derivada podemos determinar dónde la función se comporta de una u otra manera. Entonces, consideremos una función, vamos a ponerla de R en F, o sea, supondremos que está definida sobre toda la recta real. Decimos que F es creciente en un intervalo de los reales, un intervalo de los reales, si F de X sub 1 es mayor o igual que F de X sub 2 siempre que X sub 1 sea mayor que X sub 2 y obviamente ambos estén en nuestro intervalo.
O sea que allí la función es creciente si a valores mayores le corresponden imágenes mayores. ¿Sí? De estos dos, es mayor X1, le corresponde una imagen mayor. Uno también dice esto utilizando una expresión relativa al orden. Una función es creciente si preserva el orden. El orden de los números reales es el que tiene que ver con quién es mayor que quién. Entonces, si la función, al aplicar la función a los números, preserva el orden en que aparecen estos números. Es decir, el que es mayor va a tener imagen mayor. Eso es una función creciente. En el caso de decreciente, o sea, f es decreciente, en el intervalo AB, si f de x1 es menor o igual que f de x2, siempre que x1 sea mayor que x2 y ambos estén en nuestro intervalo. x1 y x2 estén en el intervalo AB. ¿Ok? Aquí observan ustedes que al mayor valor le corresponde menor imagen. O sea, se invierte el orden. Vamos a ilustrar esto con unos dibujos. Profesor, ¿podría mostrar un momento, por favor? Profesor, pero no la baja en blanco. Pero no la baja en blanco. Gracias. No quise mostrar en blanco. Ah, ya. La lista, sí. Listo, profesor, gracias. Ok. Vamos a ver si abrió el GeoGebra. No abrió. Sí, abrió. Acá estaba. Bueno, vamos a tomar una función y simplemente en ella vamos a hablar de dónde crece y dónde decrece. Para tomar una que haga varias cositas. X cubo. Más X. Necesito que haga algo más sustancioso. Un cuadrado. Vamos a... Bien, en esta gráfica aquí notamos
sé qué habrá pasado, pero me está haciendo algo. Ok. Pero notan, por ejemplo, en este intervalo voy a señalar un intervalo aquí de menos 2.5, digamos, hasta 1.5. En ese intervalo, si nosotros miramos la función, en este intervalo que iría de aquí y bueno, la imagen se hundiría por acá. Vamos a tomarlo más cortico, digamos, de por aquí hasta aquí. Entonces, en ese intervalo, la función va desde este punto, bueno, hasta, vamos a decir, logro tomar la regla y mantenerla cuando baje acá. Me parece que, bueno, podría usar aquí, o algo así. Simplificador. Bueno, no importa, vamos a hacerlo a pulso aquí porque no encuentro las cosas que necesito. Entonces bajamos aquí, entonces a pulso sí está un poco complicado. Bajamos aquí, ustedes ven, va de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces, ahí en ese pedacito, ustedes notan que a mayores valores de X, si yo tomo un X aquí, digamos que ese sea el X1, y yo tomo un X2 acá, o sea, el X2, la imagen de X1 es más alta que me demoro mientras lo paso a la otra, a la plantilla, me demoro, vamos a ver si podemos. Exportar. Vamos a borrarlo. Vamos a hacerlo en la otra porque aquí estamos, no, esa es esa es como la calculadora y acá yo prefiero esta que tiene ya sus cosas establecidas. Vamos a usar esta. Después de que la función era x al cubo, más 2x cuadrado, si no estoy mal. Dos x al cuadrado, vamos a ponerle menos, ya eso, vamos a ver, hasta ahí está bien. Vamos a agrandar, quiero seleccionar, exportar imagen. Si yo doy aquí y lo mando para allá, ¿será que me la importa? Si yo aquí exportar imagen y la quiero poner acá, porque
dice descargar, entonces me la va a mandar a otro lado. No importa. Crecimiento. Vamos a poner aquí en el cálculo. Así es donde estamos. Un décimo. Voy a abrir esto ahora. Siguiente. Y importo. Importar. Eso es cálculo, son ustedes. Y A 2021, un décimo. Y por aquí debe estar. Crecimiento, ¿no? Vamos primero a hacer las cosas como yo sé. Aquí va, no, universidad no, y ya, un décimo, crecimiento, pues la abro con, a ver, pero abrir el registro, insertar, y por qué no aparece, ¿qué es lo que me dice ahí? Me pegué una enredada aquí, yo no entiendo esto, no sé por qué me sale esta cosa. No sé por qué me tiene que salir esto, si esto simplemente tiene que abrir y ya. Ahora, aceptar. No tiene que abrir, no entiendo por qué salía eso. No puedo abrir reciente debido a que no es uno de los... Ya sé por qué. Ya sé por qué. Vamos a hacerlo de otra forma. Descargar como. Descargar como y entonces activo documento PDF. Portal. Pues cerrar cosas posibles. Vamos a hacer a ver si funciona. Ahora sí. Ok, entonces ahora lo que hago es esta cosa aquí. Y aceptar y lo pego acá. Bueno, entonces lo que quería mostrar aquí con esta imagen es lo siguiente. Si nosotros miramos este intervalito, vamos a tomarlo desde aquí hasta por aquí. Digamos que ese va a ser hipotéticamente nuestro intervalo AB. Aquí iría A y aquí iría B. Ya notan que en ese intervalo iría más o menos desde este punto
iría desde este punto hasta este punto. Allí, si yo tomo dos puntos cualesquiera, uno mayor que otro, digamos, si yo tomo un punto aquí, un punto acá, y llamo a este X2 y a este X1, creo que en el escrito el X1 era el más grande, ¿verdad? Ok, entonces vamos a mantenerlo así, el X1 mayor que X2. Entonces notan ustedes que la imagen de X1, que sería esta de aquí, es mayor que la imagen de X2. Eso es lo que, a eso se refiere la definición, ¿sí? La imagen pues, correspondería acá y que habría que proyectarla por acá. Y esta para acá. Entonces, esto sería f de x1 de x2 y acá f de x1. Entonces notan ustedes que la imagen del mayor es mayor que la imagen del menor. Entonces, en ese intervalo la función es creciente. Una vez. La función f crece, pero ella no crece en todas partes. Ahora vamos a tomar otro intervalo, en azul. Vamos a tomar este intervalo de aquí a acá. Ese intervalo lo vamos a llamar CD. En ese intervalo, si ustedes notan, al tomar dos puntos, X2, X1, ustedes ven que la imagen de X2, que es el menor, resulta ser mayor que la imagen de X1, que es el mayor. En este caso, las imágenes se invierten. Bueno, vamos a cambiarle los nombrecitos a estos X para que no se confundan con los otros. Pero vamos a poner aquí X3 y X4. Entonces este sería f de X4 y aquí f de X3. Entonces nosotros con flechitas indicamos que en este intervalo la función crece, pero acá la función decrece. Y en el intervalo CD, f decrece. Okay. Aquí ustedes pueden notar las cosas que habíamos mencionado al inicio como introducción a la clase de hoy. Están los puntos, este punto sería un punto máximo, este sería un punto mínimo. Fíjense que aquí ella viene así, en este sentido, haciendo la curva, la va haciendo en este sentido, pero aquí la curva la hace en este otro sentido. O sea que necesariamente en alguna parte de aquí hay un punto en el que se tiene que cambiar. O sea, usted viene haciendo esto y luego sigue haciendo esto. O sea, en algún momento tiene que haber el cambio de movimiento, de ir así a cambiarlo a ir así. En algún momento debe haber ese cambio. En ese punto, nosotros lo vamos a estudiar más adelante, se conoce como punto de inflexión. Bueno, ya lo consideraremos más adelante.
En este caso, lo que debe quedar claro es qué es lo que significa que la función crece. En la gráfica, el que la función crezca se ve que ella va hacia, a medida que avanzamos hacia la derecha, la gráfica va subiendo. Entonces, si ella crece hasta este punto, más o menos. ¿Sí? Si nosotros ubicamos el punto máximo aquí y lo proyectamos, entonces hasta ese punto estaría el crecimiento de la función. Luego decrece hasta aquí, hasta el 0, y luego nuevamente empieza a crecer. O sea que en este intervalo ella crece, y en este crece, y en este decrece, y de aquí vuelve a crecer. Entonces, lo que nosotros hacemos con la derivada es identificar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo identificar los intervalos donde f crece y donde decrece? No sé si veo aquí donde crece y donde decrece. Esa es pregunta general. Entonces, la forma es con la siguiente. Se tiene un teorema que dice lo siguiente. Teorema CF una función, vamos a suponer que es diferenciable, o sea que tiene derivada, una función diferenciable en el intervalo que necesitemos, así que no vamos a poner dónde. Sea f una función diferenciable si f' de x es mayor que 0 en todo x que pertenezca al intervalo AB. Los extremos no lo ponemos porque, como estamos hablando de derivada, necesitamos el límite para calcular la derivada debe ser por ambos lados, ¿no? Pero si yo lo cierro, entonces solamente lo puedo calcular de un lado, entonces tendría que hablar de derivada derecha o derivada izquierda. Entonces, por eso mejor lo dejo abierto. F' de x mayor que 0 en todo x que pertenezca al intervalo AB, entonces f es creciente en ese intervalo. O sea que si la derivada es positiva, la función es creciente. Si por el contrario, bueno, no por el contrario del todo, sí, porque también podría ser igual, ¿no? Pues si f' de x es negativo en todo x que pertenece al intervalo AB, entonces f es decreciente.
Así que el signo de la derivada nos determina crecimiento o decrecimiento de la función. A ver. ¿Ok? Si la derivada es positiva, hay crecimiento. Si la derivada es negativa, hay decrecimiento. O sea que la derivada aquí debe ser positiva en esta zona y acá debe ser negativa. Para acá nuevamente debe ser positiva. Vamos a ver eso. Ya nosotros aquí hacemos un poquito al revés. No, usualmente no conocemos la gráfica, sino que tenemos la fórmula y a través de la fórmula determinamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí pues vamos a mostrar que lo que dice el teorema tiene sentido. Podemos demostrar el teorema también, pero la idea es saber usarlo. Entonces recuerden que nuestra función, vamos a ponerlo como ejemplo, si no estoy mal, la función era x al cubo x al cubo más 2x o menos 2x al cuadrado. Algo así. Bueno, aquí no tengo... Pero lo puedo usar. Hombre, cerrar y desaguardar los cambios, no. Y no me haga bullying. ¿Cuál era la función? Ustedes sí se acuerdan. No lo anotamos. La función era f de x igual a x al cubo, creo que era así, más 2x al cuadrado. Lo que no recuerdo si aquí era más o era menos. Bueno, ahora lo investigamos con lo que... Supongamos que la función es esta, f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el teorema? Que si la derivada es positiva, la función crece, si es negativa, decrece. Entonces vamos a tomar la derivada y miramos los signos de ella. Aquí es donde ustedes deben recordar algo que se dio anteriormente y es a resolver inecuaciones. Porque aquí básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver inecuaciones. F' de x que viene siendo igual aquí. Díctenme por favor la derivada de x. 3x. 3x 3x al cuadrado. Comparar eso es con el 0. O sea, ¿dónde es mayor o menor que 0? Para eso usamos el método sepulcral. Vemos que esto se puede factorizar. Aquí nos x factor de 3x más 4. Entonces aplicamos el método sepulcral. ¿Sí se acuerdan? Hacemos una recta numérica que corresponde a x y otra recta numérica que corresponde a 3x más 4. Entonces esta recta se hace 0 en 0. Vamos a poner el 0 por aquí. Hay que poner el 0 en las mismas posiciones, en las rectas. Y ahora 3x más 4 se hace 0 en menos 4 tercios. 4 tercios. Entonces vamos a imaginar que el 1, que el menos 1 está aquí, para que sean en tercios. Entonces aquí estaría el menos 1 y el... Vamos a marcar con rojo. Esto se hace 0 ahí. Y este se hace 0 en menos 4 tercios, o sea, aquí. Ese punto es menos 4 tercios.
¿sí? Entonces aquí marcamos también el menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Y acá también marcamos el 0. Entonces significa que en lo que vamos a mirar es cómo es el signo de cada expresión y lo marcamos en la correspondiente recta. O sea, simplemente marcamos los signos. O sea, no nos interesa el valor, sino los signos. X antes de 0 es negativa, obviamente. En 0 se hace 0. Luego es positivo. 3x más 4 antes de menos 4 tercios es negativa. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque la recta va así, ¿no? La recta va subiendo porque tiene el coeficiente de x es positivo, entonces ella, su gráfica va subiendo y se hace 0. ¿Dónde se hace 0? Pues se hace 0 en menos 4 tercios. Así que ahí está el 4 tercios. Entonces, notan que antes de 4 tercios es negativa, en 4 tercios es 0 y luego de 4 tercios es positiva porque está por encima del eje de las X. Entonces eso mismo va a pasar aquí. Bueno, esto es lo que nosotros escribimos acá. Así que iría así, negativa, 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 negativa. Llegamos ahí, 0 y luego positiva. ¿Sí? O sea que luego lo que debemos hacer es dibujar una recta que va a ser la respuesta, ¿no? Esta recta es 3x al cuadrado más 4x. Es el resumen, ¿no? Entonces aquí iría el 0, iría un punto, o sea, se ponen los puntos que hayan aparecido arriba, todos. Entonces aquí iría menos 4 tercios y aquí el 0. Y arriba entonces ponemos los signos. Como esta función es el producto de esta por esta, entonces miramos el producto de los signos. Menos por menos me da más. Aquí en menos 4 tercios, uno de los dos es 0, por lo tanto me da 0. Entre menos 4 tercios y 0, uno es negativo y el otro es positivo, el producto da negativo. En 0, uno de ellos es 0, por lo tanto da 0. Y luego ambos son positivos, el producto será también positivo. Entonces quiere decir, esto que está aquí es la derivada, ¿no? La derivada. Entonces la conclusión que nosotros tenemos es que la derivada f' de x es mayor que 0 en dos intervalos. El que viene de menos infinito hasta menos 4 tercios y el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Mientras que es negativa en el intervalo que va de menos 4 tercios a 0. ¿Ok? Entonces vamos a comparar con la gráfica. Se hace 0 aquí en ¿qué? Se hace 0 en menos 2. O sea que si se hace 0 en menos 2 es que... Ah, pero se hace 0 la función. No nos interesa eso, nos interesa lo del crecimiento. Ella crece hasta por aquí. O sea, hasta ese punto. O sea, si nosotros bajamos ese punto, si lo bajamos decentemente, no así.
ahí. Cierto, y nosotros lo bajamos allí. Este punto debería ser menos 4/3. No sé si sea así. Parece que no, ¿verdad? Aquí está menos 1, así. Menos 2, sí podría ser. Porque aquí podría ser, ¿no? Entonces sí, creo que sí, la función es esa. O sea, este que está aquí, ese punto, es el que nosotros hemos hallado como menos 4/3. Menos 4/3. Pero miren, coincide todo. Desde menos infinito hasta menos 4/3 crece, de menos 4/3 a 0 decrece y de 0 hacia más infinito vuelve a crecer. Eso es lo que nosotros hemos establecido sin la gráfica, ¿no? En principio esto lo hicimos sin necesidad de tener la gráfica. Y es la ventaja en este caso, y es que a partir de la fórmula nosotros podemos decidir cómo va la forma de la gráfica. Bueno, en este caso, en cuanto a crecimiento y decrecimiento por ahora, pero aprenderemos más cosas cuando avancemos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hasta qué hora es? 9:40. Todavía nos quedan Sí, pero digo, Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, el procedimiento para determinar dónde crece o decrece la función es muy fácil de recordar. Simplemente tomamos la derivada y miramos dónde esa derivada es positiva y dónde es negativa. ¿Cuál es la complicación? Bueno, en las fórmulas. Porque al tomar la derivada, pues nos tenemos que ver con un tipo de inecuación. Esta es una función de este tipo, pero podría ser si es una función, digamos, exponencial, logarítmica, etcétera. Le puede resultar una desigualdad tipo trigonométrica o una desigualdad logarítmica, etcétera. Entonces, allí es donde podrían aparecer las complicaciones, pero en el método como tal es bastante sencillo. En lo que resta, entonces vamos a intentar dar una demostración de lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? En cuanto al teorema, ¿no? Mostrar que si la derivada es positiva, la función es creciente. ese placer, gracias. Entonces, demostración. Demostración. Vamos a considerar que f, como sea f diferenciable, en el intervalo AB, y vamos a suponer que f' de x es mayor que 0 para todo x en AB. ¿Sí? Entonces, hacemos esto. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿verdad? Entonces, para poder utilizar esto en la demostración, recuerden que debemos tener dos puntos, x1 y x2. Vamos a considerar entonces sea primero que todo h mayor que 0. O sea, vamos a ir, este límite es bilateral, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de h tiende a 0, hablamos de que h puede tender por cualquier lado. Pero ahora lo vamos a hacer. Ahora, si el límite existe, que es f' de x, los dos laterales también existen. O sea, si yo me aproximo con h por la izquierda, me va a dar el mismo límite que si yo me aproximo por la izquierda. Entonces voy a aproximarme por la derecha. Es decir, voy a tomar h mayor que 0. Entonces, y voy a llamar x1 al punto x más h. Y al punto x, bueno, el punto x lo voy a llamar x sub 2. O sea que tengo dos puntos, x1 mayor que x2. Obviamente, como este h puede variar, pues puedo tener los puntos que yo quiera, ¿no? x1 y x2, y además x es un punto cualquiera también, ¿no? O sea, x en AB cualquiera. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos puntos, uno es mayor que el otro, entonces sabemos que f', entonces en este caso escribiremos signo f' de x2 va a ser el límite, bueno, ya no límite, sino que ya lo que vamos a mirar es el cociente este, ¿no? F de x2 menos f en x. No, al revés, ¿no? Porque el x1 es la suma. Menos fx1. Sobre la diferencia, ¿no? H es la diferencia. Sobre H, pero H es positivo. Estamos considerando positivo. Resulta que si H es cercano, si H está cerca de 0, entonces como este es positivo, esto es mayor que 0 por hipótesis, entonces este cociente va a tener el mismo signo que el límite. ¿Sí? Ese es el principio de conservación de signos en el límite. Si el límite es positivo, entonces en algún momento los términos de la sucesión que se aproxima es positivo también, o sea, tiene el mismo signo. Entonces, esto va a ser mayor que 0, positivo. Entonces, como H es positiva, entonces esta diferencia de acá arriba también tiene que ser positiva. F de x2 menos f en x1. Yo lo puse al revés. Tienes x1, x más h, no, aquí es x1, como iba a poner ahí. x1, x2. O sea, este es x1 y este es x2. Entonces, acá también. x1 menos x2 debe ser positivo. Entonces ahí se concluye que fx1 es mayor que fx2. Eso sería para aquellos puntos que están cercanos unos a otros. Ahora nos preguntan, bueno, ¿y si están lejos? Lo que pasa es que para eso sí necesitamos un teorema que se conoce como el teorema del valor medio, que de él vamos a hablar más adelante, ¿no? No sé si ya hemos hablado del teorema de Lagrange. Creo que no, ¿verdad? Ni el teorema de Rolle. No, pero no creo. Bueno, entonces de esos teoremas hablaremos más adelante. Entonces ahí sí se puede demostrar cuando los puntos son lejanos. Aquí nosotros, como lo único que tenemos es la posibilidad de utilizar el límite, entonces necesitamos que los puntos sean cerca, estén cercanos, para utilizar el principio de conservación del signo. Como esto es positivo, entonces esta expresión que está aquí, sin el límite, esta expresión que está aquí, en algún momento tiene que ser también positiva, porque ella se va aproximando a f' de x.
Pero como ya se va aproximando f' de x, en algún momento tiene que tener el mismo signo que tiene f' de x, a menos que sea cero, que cuando es cero, pues ahí sí no hay, no sabemos si viene por arriba o por debajo, ¿verdad? Pero si es positiva, en algún momento la expresión debe ser también positiva, y eso es lo que utilizamos aquí. ¿Sí? El hecho de que h sea positiva y entonces x1 y x2 lo tomamos cerca. Si h está cerca de cero, esta expresión, que viene siendo esta de aquí, debe tener el mismo signo que el límite, es decir, debe ser positiva. Como h ya es positivo, entonces el numerador es el que tiene que ser positivo. Entonces, si el numerador es positivo, pasa eso. Y eso más o menos es la demostración en este caso. La demostración formal, completa, para cualquier par de puntos es cuando utilizamos el teorema de Lagrange, el teorema del valor medio. Que bueno, lo demostraremos más adelante. Bueno, bien, entonces, por hoy es todo, ya se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, bueno, nos vemos mañana. Que tenga un buen resto de día. Y mañana